Dios les bendiga, iglesia. Dios les bendiga mucho más. Le damos gracias al Señor porque nos permite un día más poder estar en su casa. Creo que nosotros tenemos que anhelar, desear estar en sus atrios para poder adorar y exaltar el nombre de nuestro Dios. Así que le damos la bienvenida a cada uno de nuestros hermanos, amigos, familia, invitados. Sean bienvenidos esta tarde en la casa del Señor. Que Dios pueda bendecir grandemente su vida en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gloria a Dios. Voy a compartir una palabra del Señor unos 30 minutos. Y quiero que nos vayamos a Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. El versículo 14 en adelante. Del versículo 14 dice en su título el primer discurso de Pedro. Lo tenemos, Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 14 en adelante. Cuando lo tengan me dicen amén. Gloria a Dios. La palabra la leemos honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Y su letra dice: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitan en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que la hora es tercera del día. Mas esto lo he dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días dice Dios, ¿qué dice? Derramaré mi espíritu sobre toda carne. Leámoslo todo. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mi siervo, sobre usted y sobre mí y sobre mi sierva, en aquellos días derramaré el ¿qué? Mi espíritu. ¿Y qué van a hacer? Profetizarán. Y daré prodigios. ¿A dónde? Arriba en el cielo, y señales. ¿A dónde? Abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. Y el sol se convertirá en tiniebla y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor, ¿qué va a hacer? Será salvo. Gloria a Dios. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendiste y mataste por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejará mi alma en el Hades, ni permitirá que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida. Me llenarás de gozo ¿con qué? Con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado de que su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes de la resurrección de Cristo, que su alma no fuera dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de los cuales todos nosotros somos testigos. Y así
exaltado por la diestra de Dios, habiendo resucitado el Padre, la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto vosotros veis y oís, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor, mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues, y ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compurgieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, ¿qué les dijo? Arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamará. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que todos los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día, ¿cuántas personas? 3,000. ¿Y qué estaban haciendo? Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, la comunión unos con otros, en el partimiento de pan y en las oraciones. El 43. Y sobrevino temor, y toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que debían de ser salvos. Gloria a Dios. Quiero que usted cierre sus ojos ahí. Padre, en el nombre de Jesús, esta tarde, Padre, le damos toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza y toda la exaltación. Padre, ponemos en sus manos esta tarde su palabra, Señor. Que sea la palabra, Padre amado, quien pueda tocar mentes, corazones en el nombre de Cristo, Padre amado. Que sea usted esta tarde hablando por medio de mis labios, Señor. Que sea usted poniendo las palabras adecuadas, Señor, en mis labios, en el nombre de Cristo, Padre amado. Y esta semilla, Padre amado, pueda caer en buena tierra y pueda dar fruto al 30, al 60 y al 100 por uno, Señor. Oramos, Señor, sobre este lugar donde tu palabra dice, donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Y hoy declaramos la libertad, Señor, sobre este lugar. Que tu presencia sea manifiesta y notoria sobre la vida de cada uno de mis hermanos, hermanas, que estamos en este lugar, Padre. Venimos reprendiendo, atando y cancelando toda obra de las tinieblas que se quiera levantar esta tarde en contra de la congregación, Padre. Cubro mente, corazones, pensamientos, Señor, de mis hermanos. Hoy en el nombre de Jesús atamos y echamos fuera todo cansancio, todo espíritu de distracción, todo desánimo, toda pereza, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y declaramos que el Espíritu Santo se manifiesta esta tarde con poder y gloria en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Este fue un evento sobrenatural que sucedió. Y sucedió cuando hubo la venida del Espíritu Santo. Cuando todos estaban allá congregados, más de 120 personas en el aposento alto, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Cuando ellos estuvieron ahí esperando la promesa, y cuando la promesa llegó sobre sus vidas, ellos fueron llenos del poder de Dios. Fueron llenos, fueron capacitados, fueron habilitados por el poder del Espíritu Santo. Anteriormente nosotros podemos leer que vino Pedro y negó a Jesús. Pero nosotros vemos cuando él viene ahí y da su primer discurso.
Jesús ya había ascendido al cielo. Él estaba entre los 120 en ese lugar. Pero sucedió algo. Cuando viene Pedro, niega a Jesús. Él anduvo casi 3 años con Jesús, viendo las cosas que Jesús hacía, viendo los milagros, los prodigios, las maravillas que Jesús hacía, las enseñanzas que Jesús hacía y compartía sobre todos los lugares donde él iba. Pero Pedro vino y negó a Jesús. Pero hoy viene Pedro y está esperando la promesa, y la promesa aquí llega en el Hechos 2, cuando viene y el Espíritu Santo de Dios llega sobre ese lugar y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y aquí sucede algo sobrenatural. Sucede algo que el Espíritu Santo impulsa a Pedro a levantarse y a tomar, como quien dice, la voz sobre todas esas personas que están. Y Pedro se levanta y da un discurso delante de toda la gente, porque la gente empezó a ver que algo estaba sucediendo en ese lugar. Y como dice en su palabra, entonces dice el 14, Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos, todos los que habitan en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras. Se levantó Pedro. Y Pedro era alguien que podía dar fe de lo que él iba a expresar, de lo que él iba a decir, porque él había compartido, había vivido 3 años y medio con Jesús. Y vuelvo y lo repito, y Pedro había visto los milagros, las maravillas, los prodigios que Cristo había hecho. Y Pedro era notorio. Él había visto con sus propios ojos, y hoy les está diciendo al pueblo de Jerusalén y a los judíos: escuchen las palabras, escuchen lo que yo les voy a decir. Y la gente estaba atenta y dice: porque esto no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que la hora tercera del día, más dice el 16, es lo dicho por el profeta Joel. Aquí viene Pedro y se va al Antiguo Testamento, donde fue profetizado lo que sucedió aquí en Hechos. En el libro de Joel, capítulo 2, 28, fue profetizado. Y viene y aquí se cumple esa promesa. Y Pedro viene y la expresa y la declara. Se levantó delante de la multitud y empieza a decir: mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Ese momento empezaba a suceder algo sobrenatural, algo extraordinario. Y Pedro tomó la valentía, la gallardía de levantarse delante de la multitud y a empezar a declarar la palabra. Y algo empezaba a suceder porque la gente estaba atenta a escuchar la palabra de Pedro. Mire, una cosa, nosotros podemos saber mucho, tener solamente el conocimiento, pero no la práctica. Tú no vas a comprar solo un vehículo, solo para tú moverlo, sacarlo del garaje y volverlo a meter, sacarlo del garaje y volverlo a meter a tu casa. No, tú compras un vehículo, es para que ese vehículo te transporte a tu trabajo, vayas al supermercado, vayas a hacer cualquier tipo de cosa, o vayas a la iglesia. No lo tienes ahí guardado. En ese momento el Espíritu Santo ya había llegado sobre todas esas personas. Tú y yo, desde que tú aceptaste a Cristo, tú y yo tenemos el Espíritu Santo. Tienes el Espíritu Santo. Y tú y yo tenemos que dar testimonio de lo que Cristo ha hecho en tu vida. No puedes callar. ¿Cuántos años podemos estar nosotros aquí en la iglesia y escuchar, pero enseñanzas maravillosas? Prédica muy linda, que tú te vas lleno y dices: wow, cómo Dios habló a mi vida, pero hasta ahí nomás.
hasta ahí nomás nos quedamos nosotros. No venimos y ponemos en práctica lo que nosotros hemos escuchado o hemos aprendido. No lo ponemos en práctica. Pedro hoy se levantó. Pedro miraba cómo Jesús sanaba a los enfermos. Miraba cómo Jesús entraba a las sinagogas y daba unas enseñanzas maravillosas, extraordinarias. Y muchas personas recibían la palabra del Señor. Tú y yo, ¿cuántas enseñanzas hemos aprendido o hemos escuchado aquí por parte del pastor Josué Lezama? O por parte de nuestro hermano Minor, o por parte de nuestro hermano Adalí. ¿Cuánto nos hemos deleitado? Hemos recibido una palabra y esa palabra ha llenado a tu vida y te vas con gozo, con alegría. Pero hasta ahí nomás. Cuando sales de ese portón se te quitó la alegría, el gozo que tú llevabas. ¿Sabe qué? Cuando tú conoces algo, tienes que expresarlo, tienes que enseñarlo, tienes que compartirlo, tienes que vivirlo. Tú ya tienes el Espíritu Santo, pero tú y yo no podemos contristar el Espíritu Santo. Tú y yo no podemos apagar el Espíritu Santo. Lo tenemos, pero muchas veces lo apagamos o lo contristamos. Lo tenemos al Espíritu Santo. Y viene aquí Pedro, se levanta y empieza a expresar esas palabras. Y dice el 18: y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán. Todas esas personas que estaban ahí recibieron y fueron llenos del Espíritu Santo. Tú y yo hemos recibido, pero muchas veces no nos queremos llenar. No nos queremos llenar, no nos queremos meter, no nos queremos nosotros penetrar o penetrarnos en la presencia de Dios. Cuando tú y yo vamos a ser llenos, cuando nosotros buscamos continuamente la presencia de Dios. Si tú y yo no estamos llenos, no vamos a poder dar nada. Tenemos que estar llenos. Y pregunto, ¿de qué nosotros estamos llenos? Estamos llenándonos continuamente. Porque si nosotros no estamos llenos, no vamos a dar absolutamente nada. Yo no puedo dar algo que no tenga. Yo voy a dar lo que yo tenga. Y tú y yo tenemos al Espíritu Santo. Y mire, y es ahí donde el Espíritu Santo empieza a obrar en tu vida. Te empieza a dar capacidades, dones, talento, destreza, habilidad. Cosas que nunca tú habías hecho, las empiezas a hacer, no por tus propias capacidades, es porque tú tienes el Espíritu Santo. Usted viene y se para y le habla a una persona y empieza a contarle de lo que Cristo ha hecho en su vida, y esa persona empieza a llorar y empieza a llorar y usted se queda y ¿qué pasa? Pero las palabras que tú les estás dando, porque tú estás lleno, y tal vez esa persona ha estado vacía y tú estás llenando por medio del Espíritu Santo esos corazones vacíos. Tal vez a usted le ha pasado que usted de repente viene, se encuentra a alguien y usted le está dando una palabra y esa palabra está golpeando su corazón, está cincelando la palabra en su corazón, y de repente esa persona está llorando. Y dice de repente, ni sé por qué está llorando, es porque la palabra está tocando el corazón de esas personas. Pero nosotros no vamos a dar algo que nosotros no tenemos. Y algo que nosotros tenemos que tener son los frutos del Espíritu Santo. Nosotros no podemos ser una iglesia que no demos frutos. Tú y yo, teniendo el Espíritu Santo, tenemos que dar frutos. Y los frutos del Espíritu Santo, ¿cuáles son? Amor, gozo, paz, bondad, mansedumbre, templanza, benignidad. Y pregunto, ¿lo tenemos? ¿Lo tenemos? ¿Lo reflejamos? ¿Lo mostramos? Hay que tener mucho cuidado, porque si decimos tener a Dios, tener el Espíritu Santo y no mostrar esos frutos del Espíritu Santo, ojo, hay que tener mucho, pero mucho cuidado. Eso significa que podemos estar aquí en la iglesia, pero no hemos nosotros recibido verdaderamente al Espíritu Santo. Porque cuando es notorio,
los frutos del Espíritu, pero también muchas veces son notorios los frutos de la carne. Y muchas veces nosotros diciendo que tal vez tenemos el Espíritu de Dios, pero muchas veces nos brotamos o se brotan más los frutos de la carne, que son notorios. Muchas veces pueden ver más frutos de la carne en mí que los frutos del Espíritu Santo. ¿Y cuáles son los frutos de la carne? Enemistad, contienda, pleito, murmuración. Y pregunto, ¿puede estar todo eso en nosotros teniendo el Espíritu Santo? ¿Puede haber eso en la iglesia? Lastimosamente se da. Se da. Pero hay algo. El Espíritu Santo es quien nos redarguye, nos dice, nos exhorta y nos corrige y nos dice, eso, Alan, que tú estás haciendo no es correcto. Eso que tú estás diciendo no es correcto. Eso que tú estás pensando no es correcto, no está bien. El mismo Espíritu, si yo lo tengo, Él me va a exhortar, me va a corregir, me va a guiar y me va a hacer volver nuevamente a los caminos si me estoy alejando, apartando. Y vuelvo yo a reflejar y vuelvo a mostrar los frutos. Si antes no amaba, hoy tengo que amar. No, hermano, es que yo no amo porque no me ama. Ame. Ame. Si a usted no lo aman, amen usted. ¿Por qué? Porque usted tiene el Espíritu Santo y los frutos son amor, de amor. Aunque usted no lo amen, usted délo, refléjele. No podemos nosotros estar tristes, tenemos que tener gozo, alegría, un gozo que sale, que solo el Espíritu Santo lo da a nosotros como los cristianos. Paciencia, benignidad, templanza. Tenemos que nosotros tener todos esos frutos que son del Espíritu Santo y poderlos reflejar nosotros. Pero muchas veces no los reflejamos. Y dice el 19. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tiniebla y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Todas estas palabras Pedro las estaba diciendo a la congregación, al pueblo de Jerusalén y a todos los judíos. Y dice el 21, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Mire esas palabras que Pedro estaba diciendo delante de aquella multitud, porque me imagino que eran muchas personas que estaban delante de Pedro dando ese discurso. Antes era un hombre temeroso que no tenía la valentía para pararse delante de muchas multitudes. Pero ¿qué lo hizo a Pedro tomar ese valor? Que él ya fue lleno y había sido investido por el poder del Espíritu Santo. Mire, a veces nosotros, es bien tremendo, hermano. A veces nosotros, teniendo a Cristo en nuestro corazón, muchas veces andamos con miedo. Muchas veces andamos con miedo. Tú no tienes que tener miedo. Tú no tienes que tener miedo. ¿Sabe por qué? Porque tú tienes a Cristo y dice la palabra, el ángel de Jehová acampa alrededor de nosotros y nos defiende. Antes que yo no conocía a Cristo, yo no tenía miedo. Y me decían, te vas a ir a tal lado, yo me iba. No importaba si era tarde, no me importaba, yo me iba. Y no me pasaba nada. Dios me guardó, porque sí me guardó, porque tenía un propósito en mi vida. Con mucho más hoy que yo tengo a Cristo en mi corazón. Si yo voy, el Señor me dice, vas a ir a tal lado, Él me va a guardar, me va a cuidar y no va a permitir que nada malo me pase. Y muchas veces nosotros tenemos mucho miedo, tenemos miedo. Vemos nosotros muchas veces el peligro. No, ahí no voy porque es peligroso, ni que era Dios. Ahí hay muchas pandillas. Ve, Dios te va a respaldar. ¿Sabes que tal vez Dios te quiere llevar ahí para que conviertan muchas pandillas a Cristo? Pero muchas veces nosotros no queremos huir del llamado de Dios. Y si Dios te llamó
aunque sea arrastrado, vas a hacer la voluntad de Dios. Y dice el 22, varones e israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Esta gente había visto las maravillas, los prodigios. Seguramente todas estas personas pudieron haber visto cuando vino Jesús y resucitó a Lázaro. Cuando vino y Jesús resucitó a la hija de Jairo. Cuando Jesús pudo haber sanado a muchas personas, pudo haber libertado a muchos endemoniados. Seguramente, y les está diciendo, este Jesús, el que hizo muchas cosas, muchas maravillas. Y les estaba diciendo, les estaba mostrando. Es bonito, amados, cuando tú y yo tenemos la oportunidad de hablar de Dios y hablarle a un impío o a alguien que no conoce de Dios y usted expresarle las maravillas que Dios ha hecho en tu vida. Y decirle, yo era esto, esto y esto, pero hoy soy, por la gracia de Dios, que el Señor me redimió, me perdonó, me salvó, me rescató de las tinieblas para la luz admirable que es Cristo Jesús. Es maravilloso y la gente dice, wow, si lo hizo en mi hermano, Dios lo puede hacer en mi vida. Claro que lo puede hacer, pero tú tienes que venir y hablar de las maravillas. No calles, no calles de lo que Dios ha hecho en tu vida. Habla, da testimonio del poder de Dios. Y Pedro lo estaba haciendo. Pedro estaba diciendo porque él fue notorio. Yo pregunto, ¿cuántos han recibido un milagro de Dios? Levánteme la mano. ¿Y por qué tú y yo no damos testimonio de lo que Dios ha hecho en tu vida? Todo. ¿Sabe qué? Los que no le levantaron, yo le puedo decir, recibieron un milagro hoy desde que tú abriste los ojos. Es un milagro. O sea que todos los que estamos aquí hemos recibido un milagro. ¿Y por qué no decimos lo que Dios ha hecho en nuestras vidas? ¿Sabe? Da pesar, me conmueve, me parte muchas veces cuántas personas se están perdiendo. Se están perdiendo y lastimosamente están muriendo. Y qué bueno que murieran en Cristo, pero están muriendo sin Cristo. Sin Cristo. ¿Y nosotros qué estamos haciendo como iglesia? Mire, si nosotros todos los días le habláramos a una persona, todos los días, y muchas veces nos podemos decir, hermano Alan, pero es que no me van a escuchar. No te preocupes, tú háblale. Háblale. Quien va a convencer a la persona no eres tú, es el Espíritu Santo. Pero tú encárgate de hablarle, de decirle que Cristo le ama, que lo que ellos están haciendo es pecado y el pecado separa de Dios. Y lo que la misma palabra dice, que la paga del pecado es muerte. Lo que separa de Dios es el pecado del hombre. Y la paga que tiene es la muerte, es una muerte segura. Y dice el 24, el cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Pedro estaba diciendo, ese Jesús que ustedes crucificaron, murió, sí, pero al tercer día resucitó con poder y gloria. La tumba no lo pudo retener. La tumba está vacía. Él está delante de la diestra del Padre en el nombre de Jesús. Y ese mismo espíritu que levantó a Cristo entre los muertos te puede levantar a ti y a mí para hacer cosas grandes y extraordinarias en nuestra vida. No temas, amado, no temas, amada. El Espíritu Santo está contigo y Él te va a respaldar. La tumba está vacía. Mahoma murió, Buda murió y ahí están los restos, pero los restos de Jesús no están ahí. Hay un rótulo donde dice, Jesús no está aquí, la tumba está vacía. Qué maravilloso, qué extraordinario. Y ese mismo espíritu que levantó a Jesús entre los muertos está aquí.
está en este lugar. Él está aquí. Y es maravilloso cuando tú vienes y empiezas a expresar y a contar las maravillas que Dios hace en nuestras vidas. Y dice el 25, porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra y no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansaba en esperanza. Porque no dejará mi alma en el Hades, ni permitirá que mi santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo en tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David que murió. David murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado de su descendencia en cuanto a la carne, levantará al Cristo para que se sentase en su trono. Y viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo. De su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de los cuales todos nosotros somos testigos. Muchas personas fueron testigos de ese evento extraordinario. ¿Sabe que muchas personas, aún los oficiales, los guardias que estaban cuidando la entrada, al ver cuando llegó el ángel murieron, quedaron como muertos? Y ellos, cuando llegaron a dar la noticia diciendo que algo sucedió, dice que ellos vinieron y recibieron dinero de parte de la gente de los judíos, para que ellos dijeran que habían llegado sus discípulos y se habían llevado el cuerpo de Jesús. Y hasta este momento los judíos quedaron con eso. Pero muchas personas, y una de las personas que llegó cuando ese sepulcro estaba vacío, fue una mujer. ¿Y cuál fue esa mujer? María Magdalena. Esa mujer llegó y vio que no había nadie, y el ángel le dijo: mujer, ¿a quién tú buscas? A mi maestro Jesús. No está aquí. Él no está muerto, ha resucitado. Y esa mujer, ya me imagino qué alegría, salió corriendo a decirle a los discípulos que la tumba estaba vacía. Y Jesús les había dicho mucho antes: voy a morir, pero al tercer día voy a resucitar. Y después de que resucitó, Jesús estuvo 40 días con ellos todavía. Y Jesús hacía muchos, pero muchos milagros. Yo pregunto, nosotros muchas veces conocemos a Jesús o a Dios por las historias que están en la Biblia, o por lo que otras personas dicen, pero no por lo que nosotros hemos experimentado. Mire, una cosa es conocerlo. Una cosa es conocerlo, pero otra cosa es vivirlo. Y cuando tú tienes una intimidad con Dios, una relación con el Espíritu Santo, el Señor te empieza a llenar, a mostrar. Pero tienes que tener una intimidad, una relación con Dios. Si tú y yo no somos de las personas que buscamos a Dios continuamente o perseveradamente, nosotros no esperemos que vamos a ver cosas extraordinarias en nuestras vidas. Mire, lastimosamente, y duele, que nosotros como iglesia no nos guste la oración. Y perdóneme, pero no nos gusta la oración. Y la oración es que te conecta con el Padre. Cuando se nos convoca para un culto de oración y adoración, este lugar tiene que estar lleno. Pero ¿qué me da a entender cuando solo vemos 10 personas? No nos gusta adorar, no nos gusta orar. Porque cuando ya llevamos 5 minutos, 10 minutos, ya nos duelen las rodillas o ya no tenemos por qué pedirle a Dios. Y tú y yo tenemos para pedirle al Señor
por muchas cosas. Creo que no nos ajustarían 3 horas orándole al Padre y tú pidiéndole. O es que muchas veces nosotros solo le pedimos al Señor para nosotros, yo y yo. No están tus vecinos, no están tus compañeros de trabajo, no están tus barrios, no están tus colonias, no está tu municipio, no están las naciones del mundo, no están los maestros, no están aquellos evangelistas predicando y más bien están ellos en peligro que por predicar el evangelio de Dios a ellos los ejecuten. Y decimos nosotros, no tengo por qué orar. Claro que tenemos mucho por qué orar nosotros. Tenemos mucho por qué orar, pero en realidad muchas veces no nos gusta orar. Cuando se nos convoca para hacer el ayuno, que solo se hace un ayuno una vez al mes, que es el primer domingo, que por cierto el próximo domingo no nos interesamos. Y queremos decir, Señor, yo quiero ser un cristiano en victoria, ser un cristiano fuerte. Y si nosotros no buscamos a Dios, no vamos a ser esos tipos de cristianos. Mire, una iglesia que busque el rostro de Dios continuamente, van a suceder cosas extraordinarias. Van a ver, y el mayor milagro no es que un paralítico se levante de una silla de ruedas. El mayor milagro, que yo siempre lo he dicho, es que vengan personas aquí y se rindan a los pies de Cristo. Es el mayor milagro que tú te tienes que gozar. Hermano, yo no tengo la oportunidad para predicar la palabra del Señor y yo poder ser ese instrumento de Dios para yo predicarle. ¿Sabes qué? Puedes decir, hermano Alan, ¿sabe qué? Yo tengo mi casa y yo quiero que mi casa sea un grupo de oración. Que vayan una vez a la semana y empecemos a interceder. Que abramos nuestras casas para hacer un grupo familiar. Y va a venir la gente necesitada y tú le vas a hablar. Y es lindo cuando esa persona viene y se rinde a los pies de Cristo. No hay cosa más linda. Mire, yo hago este desafío. Y esta pregunta: ¿hace tú cuánto no te ganas una alma para el Señor? No me la conteste. Pregunto, ¿hace cuánto tú te ganaste una alma para el Señor? ¿Hace una semana? ¿Un mes? 6 meses, 1 año, 2 años, 5 años de no ganarte un alma para Cristo. Eso significa que muchas veces somos cristianos secos, mezquinos, que de lo que tú tienes. Mira, a mí me impacta cuando hablan en Hechos 3, cuando Pedro y Juan van allá al templo y miran un hombre que está cojo. Y ese hombre estaba pidiendo por muchos años ahí. Todo el mundo que llegaba le daba una moneda, le daba una moneda, le daba una moneda, le daba una moneda. Pero Pedro tenía el Espíritu Santo. Y Pedro vio más allá y le dijo: mírame, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Levántate y anda en el nombre de Jesús. Y ese paralítico se levantó. La gente se quedó asombrada. Ese hombre, ¿cuántos años estaba ahí? Y cuando llegó Pedro y Juan, sucedió lo inesperado. Le dijo: no tengo oro ni plata, pero te doy. ¿Qué tenía? Estaba lleno del Espíritu Santo. ¿Cuánta gente está y no puede salir de los vicios? Lastimosamente. Salir de un vicio no es fácil. Del alcohol, de la droga, es bien difícil. Con nuestras propias fuerzas creo que no lo vamos a lograr. Pero cuando nosotros dejamos y que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas, claro que sí puede suceder. Y dice el 33: así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis,
Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Les estaba diciendo Pedro lo que ellos habían ocasionado. Habían crucificado al Cristo de la gloria. Ellos no se habían dado cuenta que Cristo era el Hijo de Dios. Y ellos dieron voto, crucifíquenlo, crucifíquenlo. Suelten a Barrabás. Prefirieron un ladrón que al mismo Dios. Lo crucificaron. Pero mire lo que les está diciendo Pedro y le dice: y al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Y miren lo que Pedro les dice. Y Pedro les dijo, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiré el don del Espíritu Santo. Lo primero que tienen que hacer es arrepentirse. Nadie puede llegar al cielo sin arrepentimiento. Y muchas veces le podemos decir, hermano Alan, ¿puedo beber? Hágalo si usted quiere. ¿Puedo fumar? Hágalo si usted quiere. ¿Puedo ir a una fiesta? Hágalo si usted quiere. Usted tiene el libre albedrío. Pero una cosa sí no puede es ir al cielo. Si usted hace esas cosas, nosotros no somos, ustedes no son unos niños. Son adultos y saben lo bueno y lo malo. Y muchas veces, una no es malo, dos no es malo, ir a una fiesta no es malo. Ajá. Ojo. Tengamos mucho, pero mucho cuidado. Muchas veces nosotros decimos, no, hermanos, es que usted es demasiado religioso. Qué barbaridad, todo usted es malo. No. Usted y yo lo primero que tenemos que hacer es arrepentirnos. Arrepentirnos. Y dice, y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibirá el don del Espíritu Santo. Pedro les estaba diciendo qué es lo que tenía que hacer, los estaba orientando qué es lo que tenían que hacer. Arrepentirse primeramente y después bautizarse para el perdón de los pecados. Y después ellos iban a recibir el Espíritu Santo. Qué bonito cuando tú vienes y le hablas a una persona y decirle, y tú le dices a tu familia porque lo amas. Y tú le dices a tu vecino lo que está haciendo porque lo amas, no para condenarlo. Tú le estás diciendo, sabes que lo que tú estás haciendo es pecado y no lo puedes seguir haciendo. Y mire, y el mismo Espíritu es quien lo va a redarguir. Y de repente tú te lo puedes ganar para Cristo. Es maravilloso. Pero nosotros tenemos que empezar a hablarle a las personas. ¿Cómo nosotros nos vamos a ganar a las personas si ni a nuestra propia familia le hablamos? Mucho menos a nuestro vecino. Somos mezquinos. Como que el evangelio nos costó. De gracia usted recibió el evangelio, délo de gracia. No te ha costado ninguno. Que mire, es que nosotros somos demasiado tacaños. No queremos compartir las buenas nuevas de salvación. No queremos hablar de la palabra del Señor. Muchas veces nos decimos, no, solo yo, solo quiero llenarme yo. Como hablaba el pastor Josué Lezama a la vez, tenemos que tener de nuestro interior que fluyan ríos de agua viva. Que fluyan, no que se estanque. Un agua estancada hiede cuando está ahí, agarra lana, se hace oscura, negra. Pero cuando se está fluyendo, está trayendo vida. Muchas veces nosotros estamos llenos, pero no dejamos que esa llenura empiece a fluir por tu vida, por tu familia, por tus vecinos, por tus compañeros de trabajo, por aquellos que van en el bus. Y tal vez háblale. Yo recuerdo una anécdota o un testimonio que contó. Dice que había un niño, le decía, papá, vamos a ir a evangelizar este sábado. No, hijo, porque está lloviendo. Papá, vamos a ir. No, hijo, porque está lloviendo. Y dice que ese muchacho vino, agarró unos folletitos y se fue abajo de la lluvia. Y dice que de repente llegó a una casa que estaba sola y llegó él
a tocar la puerta. Y tocaba la puerta. Insistía. Tenía como 10 minutos tocando la puerta y no salía nadie. A los 15 minutos de tocar la puerta, salió una mujer. Y ese jovencito vino y le dio un folleto y le dijo: Cristo le ama. Y se fue. Se fue, se retiró. Dice que la siguiente semana, esa mujer llegó a la iglesia. Y dice que ella dijo: la semana pasada llegó un niño y tocó la puerta y yo no la quería abrir, pero como estaba insistiendo en tocarla, yo abrí. Pero yo esa tarde estaba con una soga, me iba a quitar la vida. Esa persona ese día se iba a suicidar, pero Dios mandó a un niño a tocar la puerta y le dio un folleto y le dijo que Cristo la amaba, y esa mujer no se quitó la vida y estaba dando un testimonio. ¿Cuántas personas nosotros podemos evitar que se quiten la vida hablando de Cristo? ¿Cuántas personas? ¿Cuántas personas se están muriendo por una depresión, por una ansiedad? Hoy en día las preocupaciones, las enfermedades, los problemas. Y el diablo le dice: ¿sabes qué? Quitándote la vida se te acaban los problemas. Pero tú y yo, ¿qué estamos haciendo? Sentados calentando banca. A los que nos gusta el fútbol, cuando vamos a entrenar, nos vamos para estar en la banca. No, es para ser titular. Habíamos 3 porteros, como yo era portero, 3 porteros a veces, nos teníamos que fajar para ser el titular un sábado. Tú y yo no estamos para calentar banca. Tú y yo tenemos un liderazgo. Tú y yo tenemos un liderazgo, y ese liderazgo tenemos que expresarlo. Y puede ser para lo bueno o para lo malo, vamos a tener ese liderazgo. Dice el 40, y con otras y muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que le recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron en aquel día como 3,000 personas. ¡Qué maravilloso! ¿Quién lo convenció? Pedro. No fue Pedro, fue el Espíritu Santo por medio de Pedro. Ellos conocían quién era Pedro. ¿Quién era Pedro? Era un pescador que después fue llamado por Dios y le dijo: te voy a hacer un pescador de hombre. Qué maravilloso cuando tú fuiste pescado, pero después viene y pesca otro hombre. Te lo ganas para Cristo. Y ellos sabían que Pedro no era una persona letrada, era alguien del vulgo, era alguien que no conocía o no era una persona letrada. Y ellos se quedaron asombrados de las palabras que Pedro expresaba y decía. Y el Espíritu Santo estaba tocando los corazones de esas personas. Y en el primer discurso se ganó 3,000 personas. Y en el segundo, ¿cuánto se ganó? 5,000. En 2 se ganó 8,000. Y desde ahí empezaron las iglesias, y no en templos como estos, sino que en las casas, tal vez de mi hermano Dalí, de mi hermano José Cruz. Ahí empezaron a predicar la palabra de Dios. Y la palabra empezó a expandirse por Jerusalén, Judea y Samaria. Y hasta hoy que nosotros conocemos la palabra del Señor. Es maravilloso, qué tremendo, 3,000 personas. Y muchas veces nosotros ni las moscas convencemos. Qué tremendo. Pero es que a veces nosotros queremos privilegios, pero no queremos buscar de Dios. Esta carne, empezamos, me voy a levantar a las 3 de la mañana. Dígale fuera Sabanás. Quítese esa sábana y dile: en el nombre de Jesús me voy a levantar. Ore, busquemos el rostro de Dios. Mire, a mí me impacta, el pastor Misael Argeñal, ese hombre ya va a cumplir, creo, 70 años. Y es un hombre de admirarlo. Ese hombre impulsa a la iglesia a orar.
Y ese hombre les dice, hay un aposento alto que ellos lo han llamado. Están todos los días de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Si solo llegó uno, no le interesa a él, pero él está pie de la bandera ahí. Vaya a ver ese ministerio. 30,000 personas. Y es un ministerio no solo aquí para las naciones. El ministerio de la cosecha no solo tiene en Honduras, en los 18 departamentos, tiene en Sudamérica, en Centroamérica y en Europa. Personas que han sido llevadas a las naciones. Y muchas veces nosotros pues sabemos cuál es nuestro ganar y consolidar las familias de aquí. Ganemos primeramente nosotros. No, hermano, que yo quiero ir a las naciones. No, si no le hablan ni a tu familia, mucho menos creo que le vas a ir a hablar a un nigeriano allá. Que si tú le hablas, mire. Ojo. Las naciones, mejor aquí, mire, Señor, aquí en La Lima, me voy a ganar primeramente la familia de aquí de La Lima para Cristo. ¿Y qué vamos a hacer? Discipularlos. No solo es de ganarlo. Mire, muchas veces sí nos cuesta y usted está por años y años tal vez orándole a esa persona y tú te la ganas. Te la ganaste, pero como ya tú te la ganaste, pensamos que ya lo logramos. No, tú tienes que dedicarle tiempo en discipularla, enseñarle, darle esos pasitos, porque es un bebé espiritual. Tiene que empezarlo a alimentar, a enseñarle, no soltarlo. Porque después se va a hacer un discípulo. Y es bonito cuando de nosotros salen hijos o hijas espirituales. Cuando tú te ganas. A mí me impacta cuando el apóstol Pablo le dice, mis hijos de la fe, a Timoteo y a Tito. Fue que el apóstol Pablo se fajó, dedicó tiempo. Qué bonito cuando tú te vienes y viene, hermano Alan, cree que usted puedo llegar a su casa, puede venir a mi casa para que me dé un discipulado y dedicar media hora, pero tal vez venimos cansados. No, vengo cansado, no, mejor otra vez. Eso es lo que Dios ve, el esfuerzo. Si vienes cansado, pero Dios te va a dar la fuerza, porque tú estás discipulando a una persona y más adelante ese discípulo se puede hacer un líder de esta casa. Qué bonito. Y cuando digas, ¿sabes qué? Esos son los hijos espirituales que nosotros dejamos. Yo recuerdo hay un hermanito que se llama Junior ahí en la colonia. Era joven y ese muchacho llegaba antes de que yo llegara de mi trabajo a la casa. Yo a veces llegaba a las 6, a las 5:30 ya estaba y yo era el líder y él era un miembro mío y él estaba ahí antes que mí. Y un día el Espíritu Santo me redarguyó y me dijo, no te da vergüenza, no te da pena que el miembro llegue antes que tú. Y desde ahí yo dije, no voy a ser una persona negligente, mediocre. Yo voy a dar un testimonio a mis miembros. Tenemos que saber la importancia de lo que Dios nos ha dado, nos ha puesto en nuestras manos. Lo que Dios te ha dado no es cualquier cosa. Y mire, ahí está ese muchacho. Ahí está, sirviéndole. Y a mí me dice, hermano Alan, yo a usted lo quiero como a un padre espiritual. Qué bonito. Y no es un orgullo malo, es un orgullo que usted siente y dice, wow, estoy haciendo bien las cosas. Pero muchas veces nosotros no nos interesamos. Y dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros. Mire un punto muy importante aquí. ¿En qué estaban, decían? En la doctrina de los apóstoles, en comunión unos con otros. O sea que ahí había una relación. Se llevaban muy bien. Hoy en día sucede en las iglesias que hacemos grupos y decimos, con este me llevo, con este no me llevo. A este grupo sí puedo llegar y a este grupo no puedo llegar. Y es ahí donde el diablo toma ventaja. ¿Por qué? No estamos en el mismo, hablando el mismo lenguaje. No tenemos la misma comunión. Y aquí la palabra dice, en la comunión unos con otros, en el partimiento
del pan y en la oración. Tres cosas muy importantes. La comunión, compartiendo lo mismo. Mira, a veces nosotros nos damos cuenta, o tal vez alguien nos dice las cosas, no es para sentir lástima, sino para que tal vez Dios nos ha bendecido y poder bendecir a otra persona o un hermano de nosotros. Pero estamos llenos las bolsas que muchas veces, no, como a mí no me falta nada, a mí no me interesa. No compartimos lo que Dios nos da. Y otro punto muy importante en la oración. Vuelvo y repito, cuando se nos convoque para orar, este lugar tiene que estar repleto, lleno, lleno. Y para ir culminando, el 43, y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles y todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón. ¿Qué dice el Salmo 133? ¿Qué dice? Es habitar los hermanos en armonía, no en discordia, no en pleito, en armonía. Qué bonito cuando tú y yo estamos en el mismo sentir. Pero muchas veces como que hacemos lo contrario, en discordia, en división, en murmuración, en crítica. Y dice, y perseveraron unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos en alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. ¡Qué maravilloso! Pedro tuvo la valentía de pararse delante de aquella multitud y les empezó a contar las cosas que Jesús había hecho. Y en el primer discurso se ganó 3,000 personas. 3,000 personas. Y dice que se añadían cada día. La iglesia empezaba a crecer y a crecer y a crecer y a crecer, a multiplicarse, porque nosotros nos multiplicamos, no nos dividimos. En nosotros el cristiano no tiene que haber un lenguaje de división, sino que suma y multiplicación. Si hoy habemos 10 grupos familiares, para el próximo año tenemos que tener 20 grupos familiares. Pues, hermano, ¿usted está loco? Claro, estoy loco, pero para Cristo. Porque yo sé que para mi Dios no hay nada imposible. ¿Sabe qué pasa? Que muchas veces nosotros somos perezosos. Somos perezosos, no queremos muchas veces el compromiso con Dios. Y no es con el hombre, es con Dios. Y mire, y hay algo, que si aquí en la iglesia no hay unidad, no vamos a empezar a experimentar la gloria de Dios, lo sobrenatural de Dios. O estamos juntos, unánimes, o estamos como estamos a este momento, en discordia, en pleito. No lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. Tú ya la escuchaste y tú ya la conoces. De ti depende, a partir de hoy, de este momento, si sigues con la misma actitud o cambias. Mire, es que sinceramente nosotros queremos ver los milagros, mirar milagros de sanidad, de liberación, de gente aquí, como lo repito, rendida a los pies de Cristo. Pero el Señor dice, es que no hay una unidad. Mire, cuando nosotros empezamos a orar, tú y yo tienes que empezar a orar, a interceder para que Dios pueda tocar el corazón de aquel amigo o invitado que viene esta tarde o noche o día, para que Dios pueda tocar el corazón. Pero nos hacemos de la vista gorda, no nos interesamos. Tú te tienes que interesar por las cosas del reino, por las cosas del reino.
Tienes que empezar a orar y decirle: Señor, tócale el corazón de aquel varón. Tócalo, cámbialo, transfórmalo. Convierta ese corazón de piedra, un corazón de carne que sea sensible delante de la presencia tuya. Pero no, empezamos a más bien a silbar o a contar y a empezar a pensar en el pollo y no en ese momento. Pero lo importante puede ser tu oración o tu intercesión y Dios pueda tocar la vida de ese hombre. Pero de ti depende si cambiamos de actitud o seguimos con la misma actitud.